Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? ¿Ya listos para una clase más? Pues ya estamos repasando lo que vimos la clase pasada, el comparativo. ¿Listos para comenzar? Les tengo una pequeña prueba, vamos a ver si pueden hacerlo. Ya habíamos dicho que es necesario agregar ER cuando tenemos una comparación entre dos cosas, ¿verdad? Vamos a agregar ER o more. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Agregamos ER o more. More para las palabras largas. More interesting. More fantastic. More gigantic. More grateful. More boring. Quedamos que boring tiene dos sílabas, pero termina en ing, así que lleva more. Y las palabras cortas de una o dos sílabas que no terminen en ing, se agrega er, ¿verdad? Calm, calmado, calmer. Cold, colder. Hot, hotter. Sweet, sweeter. Soft, softer. Fast, faster. ¿Ok? Y aprendimos las reglas. Ahorita las vamos a ver. ¿Qué hacemos para el superlativo? Cuando comparas de 3 o más elementos, ¿sí? Esto es entre 2 y nuestra palabra clave es, que damos la clase pasada, than. ¿De acuerdo? Than. Pero para el superlativo tenemos la terminación est y vamos a cambiar por the most. Y esta es nuestra palabra clave. Est para las palabras cortas. Ya dijimos cold, colder, coldest. Soft, softer, softest. Sweet, sweeter, sweetest. Hot, hotter, hottest. ¿Ok? Para las palabras largas, como las que vimos hace un ratito. More interesting, the most interesting. More fantastic, the more fantastic. The most fantastic, I'm sorry. More intriguing, the most intriguing. Expensive, caro, expensive. More expensive, the most expensive. ¿Ok? ¿Y cuáles eran las reglas? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Si hay una palabra que termine en Y, ¿qué hacemos con la Y? La tachamos, la cambiamos por I latina y agregamos EST o ER si es comparativo. Prettier, prettiest. En este caso lo escribí al revés, prettiest, prettier, ¿ok? Vimos también la regla del coboco. ¿Cuál es la regla del coboco? Consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, hot. Hot tiene una consonante, una vocal y una consonante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la última consonante y agregamos ER o EST. Hotter, hottest. Hotter, hottest. ¿Ok? Bueno, es un repaso porque lo vimos la clase pasada. Vamos a ver qué tal hacen su examen. Fíjense muy bien. Tienen que observar toda la oración para descubrir las palabras claves. Luis is, y no lo alcanzas a ver, pero ahí dice slim, slim, delgado. Luis is, ¿quién sabe qué? Than Rosie. Luis is slim than Rosie. ¿Cuál es mi palabra clave? Than. ¿Y qué quiere decir than? Que voy a agregar ER, ¿verdad? Pero slim se escribe así, slim. ¿Cuál regla aplica? Consonante, vocal, consonante, duplicate the last consonant.
Entonces le voy a poner slimmer. ¿De acuerdo? Luis es más delgado o esbelto que Rosy. Pero Mark es, y dice slim, o sea, el más esbelto de todos. ¿Cuál es mi palabra clave para el superlativo? Tenemos the. Y la otra es la misma regla. Repito la M y agrego EST. The slimmest. ¿Ok? Ahora, winter in Canada is colder, ¿verdad? Cold than in Mexico. Entonces me corresponde agregar ER. Winter in Canada is colder. Ahora, esta palabra no tiene ninguna, ni termina en Y, ni tiene coboco, porque si se fijan, cold termina en doble consonante, entonces no repito nada. Y es una palabra chiquita, le agrego ER. El invierno en Canadá es más frío que en México, pero Rusia es de los tres. Quiere decir que voy a usar el superlativo. ¿Cuáles son mis palabras claves para el superlativo? The, que es el artículo, la o el o las o los. El más frío y voy a poner coldest. El más frío de los tres. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a qué sigue. To me, para mí, to me, language is, y voy a poner interesting. Pero hay mi palabra clave que es than. Entonces no puedo decir, para mí la lengua es interesante. Tengo que decir, para mí la lengua es más interesante que la geografía. Pero la historia es la más interesante de las tres. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? To me, language is interestinger. No, ¿verdad? Porque termina en ing y es una palabra larga. Interesting. Tiene 4 sílabas. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a agregar la palabra more. To me, language is more interesting than geography. But history is, y aquí es lo mismo. Como es una palabra larga, no le voy a poner EST, voy a agregar the most. The, el artículo, la most interesting. ¿Ok? ¿Verdad que está muy sencillo? Espero que les haya gustado. Ahora, vamos a ver y les pido que hagan más ejercicios. Siempre que comparas entre dos, vas a usar more o er. Pero si comparas entre 3 o más, ya debes usar el superlativo, el más de todos. El más de los 3, el más de los 4, el más del grupo, el más del salón, el más de mi casa, de mi familia, el más del mundo, ¿sí? Porque siempre hay más de 3 elementos en adelante. Muy bien. Ahora vamos a aprender otro tipo de comparación. ¿Cómo le hago para hacer una comparación de igualdad? Por ejemplo, yo puedo decir, mi hermano es más alto que yo, y ya sé cómo se dice. My brother is taller than me. Mi hermano es más alto que yo. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo le hago para decir, mi hermano es tan alto como yo? ¿Cómo se dirá eso? Vamos a estudiarlo. Pongan mucha atención. Y lo tenemos aquí. Tenemos, fíjense esas palabras. As.
es mucho más fácil que el español, mucho, mucho más fácil. Aquí nosotros, por ejemplo, decimos, yo soy tan alta como mi mamá, o mi mamá es tan bajita como yo, o él es tan inteligente como su papá, o yo soy tan lista como tú, ¿sí? Y lo ponemos así, tan como. En inglés se usa la misma palabra, as, y quiere decir lo mismo que tanto como. ¿Qué te parece? Fíjate muy bien, y la vamos a poner aquí. Dice, Rosie is, y pon mucha atención porque en el comparativo cambiábamos el adjetivo, ¿verdad? Le poníamos er, taller, the tallest, shorter, the shortest. Pero en este tipo de comparación no cambia el adjetivo, se queda exactamente igual. Fíjate muy bien, está muy fácil, porque a él no le va a afectar nada. Dice, Rosie es, ¿quién sabe qué? Alta, ¿quién sabe qué? Carlos. ¿Cómo digo tan alta como Carlos? Simplemente agrego as. Y con eso ya estoy diciendo, Rosie es tan alta como Carlos. Rosie is as tall as Carlos. Rosie is as tall as Carlos. Qué fácil, ¿verdad? La que sigue. Fíjate bien porque ahora es negativa. Carla no es tan esbelta como Lucy. ¿Qué hago? Lo único que agrego es la negación. Y puede ser así o puede ser contraída, como isn't. De las dos maneras es correcto. Carla is not as slim as Lucy. ¿Verdad que está muy fácil? El inglés es súper sencillo. Y si te lo aprendes así, aprendes las reglas y las practicas, vas a poder hablar inglés rápidamente y sin ningún problema. There is as much sugar as coffee. En este caso, se me pasó y no los dejé en blanco, pero aquí están. Pero fíjate cómo aquí agregamos después de la palabra de lo que estamos hablando, porque dice, hay tanta azúcar como café, ¿sí? Hay tanta azúcar como café. Ahí nos faltaba decir qué, ¿verdad? En este caso, Rosie es tan alta como otra persona. Pero acá es, aquí hay ¿tanta qué? Tanta azúcar como café. O there isn't, no, perdón, vamos a usarlo en afirmativo. There is as much water as coffee. Hay tanta agua como café. O there is as much Coke, Coca-Cola, as plain water, como agua simple. Hay tanta coca como agua simple, ¿verdad? Así de fácil. Entonces vamos a aprender esto y sí aquí tienes que agregar qué, ¿verdad? ¿Qué tanto hay de qué? Muy bien. Ahora, esta línea es larga la otra. ¿Cómo puedo decir esta línea es tan larga como la otra? Simplemente agrego as. ¿Verdad que está muy fácil? This line is as long as the other. Esta línea está tan larga como la otra. This line is as long as the other. ¿Cómo dirías? El río Mississippi es tan largo como el Amazonas, que no es cierto, ¿verdad? Tienen diferencias, pero son bastante largos. Vamos a decir que son iguales. The Amazon River is as long as the Mississippi River, por ejemplo. ¿Cómo puedo decir? Mi papá es tan alto como el tuyo, ¿verdad? My father is as tall as your father. ¿De acuerdo? O como los niños pequeños cuando están enojándose y dicen, pues mi papá, y los presumen. ¿Listos? ¿Cómo decimos? My father is as strong as your father, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Torreón is not far Acuña.
Torreón no está tan lejos como Acuña. ¿Cómo lo voy a hacer? Así de fácil. As. Y te fijas que los adjetivos se escriben tal como lo sabemos. No reciben ningún cambio, no se les agrega ER ni nada por el estilo. Ahora tengo otra negativa. Math isn't as difficult as algebra. ¿De acuerdo? La matemática no es tan difícil como el álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ves qué sencillo es hacerlo? Una comparación de igualdad afirmativa o negativa. Por ejemplo, my father is not as tall as your father. Mi papá no está tan alto como el tuyo. ¿Sí? O your father is not as strong as my father. Tu papá no es tan fuerte como el mío. ¿Sí te fijas? Muy sencillo. De tarea, pónganse a hacer oraciones. ¿Quieren aprender inglés? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren practicarlo? Pues pónganse a trabajar. Entre más trabajemos, mejor lo haremos. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase.